Vamos a seguir con otros temas. A raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, la ONEMI adecuó sus protocolos e incorporó recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Para profundizar en el tema nos acompaña justamente el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro. Señor Toro, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, preguntarle justamente por los protocolos que se están aplicando al interior de la Oficina Nacional de Emergencia. ¿Qué particularidad tienen respecto, por ejemplo, a otras oficinas de establecimientos públicos, por ejemplo? No, se está siguiendo los mismos protocolos que tienen otros organismos públicos, pero aquí en ONEMI, para la continuidad operacional, tenemos más del 50% de nuestros funcionarios que están en los centros de alerta temprana preventiva, que son justamente los que están monitoreando las diversas emergencias que se pueden activar aquí en el país. Director, lo que más quizás le convoca a la población en lo que tiene que ver con protocolos, por ejemplo, y se relacionan con ONEMI, ¿tiene relación con que si es que sucede algún temblor, emergencia, es necesaria alguna evacuación? ¿Cómo cambia la forma de proceder respecto a una situación de normalidad? Un concepto que está bien manejado, bien arriba de la conversación en los últimos días. ¿Cómo cambia el protocolo? Una evacuación en caso de, por ejemplo, tengamos un temblor fuerte. Bueno, eso es lo que nosotros estamos ahora impulsando, en el hecho de que estimamos importante que la población debe conocer. Primero, que debe tener claro qué hacer ante la activación de una amenaza, especialmente para aquellos que están en zona de peligro, por ejemplo, en la zona costera. Y si tiene alguna duda, lo puede consultar al visor Chile Preparado, que está disponible en la página web de ONEMI. Y segundo, tener presente que se han adaptado los protocolos en función del COVID-19, porque ahora se agrega la posibilidad de contagio. No olvidemos que pueden evacuar personas que están en cuarentena. Y es por eso que, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, se solicitó incorporar a los elementos básicos de la mochila del kit de emergencia elementos de protección como alcohol gel, guantes de goma y mascarilla, para que, además de mantener el distanciamiento de 1 metro, estos elementos se utilicen, especialmente la mascarilla, durante el proceso de evacuación y posteriormente en los puntos de encuentro, donde no olvidemos que podemos estar ahí varias horas, como también en aquellas zonas de reunión para aquellas personas que no tienen que evacuar. Además, se reforzó el mensaje del Sistema Alerta de Emergencia SAE, incorporando la frase "distánciese por COVID-19", y se adecuó el protocolo con el CHOA en cuanto a la activación de la evacuación preventiva. ¿Cuáles son las particularidades, director, por ejemplo, respecto a la evacuación? Imaginémonos, lo hemos visto en otros casos, algún hogar de ancianos o algún lugar que esté en cuarentena, en confinamiento, que haya, no sé, 10, 20 personas con coronavirus. O en el caso, por ejemplo, de algún otro establecimiento, estos hoteles donde se está alojando gente que está guardando cuarentena. ¿Hay algún tipo de disposición especial en el caso de este tipo de establecimientos? ¿Funcionarios de la ONEMI se van a hacer cargo ahí para hacer la evacuación, o sencillamente es este protocolo que se publica en la página oficial de ustedes? No, cada uno tiene sus planes de contingencia que tienen que considerar, especialmente para aquellos que están en zona de riesgo. Si están en zona de riesgo, tienen que tener la variable de tener que evacuar, y eso es tiene que hacerlo cualquier persona que se encuentre en ese lugar, y para eso cada institución tiene ciertos protocolos que seguir. Lo que pasa ahora es que, además de lo que se hace normalmente cuando esto ha ocurrido, hay que agregar el hecho de que hay que asegurar que la gente mantenga un distanciamiento de 1 metro y utilice estos elementos de protección tanto en la evacuación como en los puntos de encuentro. Y para ello se debe indicar también con especial énfasis para aquellos que de alguna manera están haciendo una cuarentena, porque podrían afectar al resto de los que están evacuando. Por eso que ahora se agrega esta nueva problemática a lo que es propiamente tal una evacuación, y por eso queremos insistir en que se tenga presente este tipo de disposiciones para que se pueda asegurar que la evacuación misma no incluya otro problema adicional que es la posibilidad de contagio. Por ejemplo, director, en estas zonas de encuentro, cuando se realiza una evacuación a las alturas, hablamos de una ciudad costera, por ejemplo, tiene que haber cierta disposición de un lugar especial para personas con coronavirus que estén afectados o estén en una cuarentena. ¿Cómo se dispone, por ejemplo, en ese lugar de encuentro, en las alturas? Imaginémonos una ciudad costera.
Bueno, en este caso va en cada una de las comunas que tienen los puntos de encuentro que están previamente establecidos, primero en primera instancia, porque tampoco claro, en la forma que llegan es mantener siempre 1 metro de distancia y posteriormente se van a empezar a tomar las disposiciones para que la gente que tiene alguna cuarentena vaya a su lugar específico y se mantenga ahí, como también, dependiendo del nivel de afectación, si eso ocurre, las medidas que se han ido adoptando en los albergues y otros elementos donde tenga que la gente permanecer en ese lugar. Y lógicamente, además, como lo hacemos nosotros, la separación de género, familia en esos albergues, ahora se va a agregar la variable del contagio o de las personas que están en cuarentena para separarlo en otros albergues distintos a las personas que no lo tienen. Y así que eso es algo que estamos ahora coordinando, pero que está dentro del propósito de entender que tenemos que agregar estas variables, como bien lo dijiste tú, tanto en el proceso de evacuación como en los puntos de encuentro, donde puede permanecer la gente ahí por varias horas y es necesario mantener esas medidas que son esenciales para evitar el contagio. Importante destacar, director, como usted decía, no porque un lugar esté en cuarentena va a haber, no sé, algún tipo de dispositivo de la ONEMI para evacuar ese lugar, ese establecimiento en particular. Cada persona responsable de ese establecimiento, valga la redundancia, se hace responsable de la evacuación de ese lugar. No es la ONEMI quizás la que coordina. Aquí se establece un protocolo que se pone a disposición en los sitios web de la ONEMI para que esté la información disponible. Claro, hay que resaltar que cada persona está entrenada para que se tome las propias decisiones. En ese caso, la gente que está cuidando a estas personas deben tener eso claro. Y segundo, está todo el proceso de alertamiento que se activa con el sistema alerta de emergencia de celulares, con la sirena o con la activación del sistema de protección civil. Y eso se canaliza a través de las vías de evacuación hacia los puntos de encuentro. Eso es un proceso que indudablemente no se puede hacer caso a caso, sino que se tiene que hacer en general y en común para todos aquellos que están en zona de encuentro. Por eso es importante en esta variable también considerar aquellos que están en zona de riesgo si es conveniente estar ahí o no. Pero es una variable que si está ahí, indudablemente tiene que buscar la forma de cómo evacúo y cómo también me separo del resto para evitar contagio. En primera instancia, como digo, manteniendo la distancia de más de 1 metro, utilizando mascarilla y el que está en cuarentena además con guantes para evitar contagiar, y una vez los puntos de encuentro separándose hacia lugares específicos que eviten el contagio con otras personas. Entonces ahora los chilenos que estamos acostumbrados a tener que enfrentar este tipo de emergencia, que además del COVID-19, que es un riesgo con lo cual estamos aprendiendo a convivir, tenemos que tener presente que en cualquier momento existe el riesgo latente que se active alguna de esas amenazas que afectan a nuestro país. Estamos conversando con el director de la ONEMI, Ricardo Toro, justamente por este nuevo protocolo dispuesto en la Oficina Nacional de Emergencias para, en situaciones de emergencia, cómo se evacúa justamente a la población en casos, obviamente, que estamos en medio de esta pandemia. Una pregunta que puede parecer lógica, director. Estamos hace un mes en toque de queda. En caso de evacuación, durante el toque de queda, que es en todo el país entre 22 horas y 5 de la mañana. Ahí, claramente, el toque de queda durante este estado de catástrofe, entre comillas, no rige la posibilidad de que la gente pueda evacuar, pueda salir a las calles y evacuar, obviamente, hacia el sector señalado. Ante la activación de una amenaza y se tenga que evacuar, se tiene que evacuar, prevalece la evacuación porque estamos hablando de salvaguardar la vida de las personas. Por tanto, indudablemente si esto ocurre en toque de queda, eso se tiene que materializar sí o sí, incluso con la decisión de las personas de autoevacuar y posteriormente con la confirmación del sistema que a través de distintas instancias avisa que se tiene que evacuar. Por lo tanto, ahí siempre va a prevalecer la necesidad de salvaguardar la vida de las personas. Ricardo Toro, director de la ONEMI, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.